¡Hey! ¡Llegaste! Soy David, fundador de Lightning Solutions, y llevo varios años trabajando en todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas. Vienes llegando a Estados Unidos, ¿no? Sí, y la verdad, aunque en mi país me dedicaba a ser electricista, estoy muy emocionado de empezar de nuevo. No, hombre, y estás en el lugar correcto. Justo estaré impartiendo el programa de instalaciones eléctricas de Aprende Institute, y le voy a enseñar a los estudiantes todo lo que deben saber sobre instalaciones eléctricas residenciales, incluyendo las normas y códigos que tomamos en cuenta los Electrical Technicians en Estados Unidos. Entonces, mientras me ayudas, yo te enseño a trabajar como dictan los códigos, ¿ok? ¡Hecho! El primer curso te dará las bases del trabajo de un electricista. Aquí veremos las normas de seguridad y cómo funciona tanto la electricidad como su circuito. Esto te dará un mayor entendimiento de los procesos que realizarás a lo largo de este programa. También veremos el cableado y las herramientas básicas que debes tener, y nos pondremos en acción con diferentes outlets que puedes instalar. Pon mucha atención, ¿eh? Aquí en Estados Unidos son estrictos con los códigos y regulaciones. ¡Entendido! En el curso 2 aprenderás de luces, switches, dimmers y otros outlets. Aquí empezaremos con las luminarias exteriores y luego pasaremos a las del interior. Esto es bien importante porque con instalaciones sencillas puedes hacer una diferencia enorme en la comodidad y la seguridad de un lugar. Totalmente. Además, esto también lo aplicaremos en wet rooms, como los baños. Te aseguro que tu oferta de Electrical Technician será de las más completas. Finalmente, en el curso 3 veremos cómo hacer un diagnóstico y resolver las fallas más comunes. Por ejemplo, en el cableado, en las luces o en el electrical panel. Lo único que faltaría serían las instalaciones para casas inteligentes. Eso también lo incluimos. Además aprenderás a leer un plano y a hacer un presupuesto para que, desde los primeros trabajos, sepas cuánto cobrar. Entonces hay mucho que aprender aquí. ¿Y a poco van a aprender eso a la primera? No. Para ti hay resúmenes descargables para que repases y resuelvas todas tus dudas. Además, puedes entrar a las clases en vivo para hacer ejercicios prácticos y estar en contacto con un docente en tiempo real. Y también hay actividades para que pongas a prueba tus conocimientos, como quizzes, actividades prácticas y una evaluación al finalizar cada curso. Oye, pues está muy completo. Creo que hasta me voy a inscribir. Bueno, pero primero ayúdame. Sí, ¡vamos! ¿Qué onda? Ya estoy listísimo para entrar en acción y ver cómo se hacen las cosas aquí en Estados Unidos. ¿Cómo empezamos? Me encanta la actitud. Dentro de muy poco nos pondremos manos a la obra, pero ¿qué crees? Primero, te voy a dar alguna información sobre cómo aprender a realizar trabajos de electricidad en Estados Unidos y las normas de seguridad que existen en este país. Me parece muy bien, y sobre todo porque estoy seguro que es muy diferente al país de donde vengo. Vamos a empezar hablando sobre los primeros trabajos en electricidad que seguro vas a hacer en Estados Unidos. ¿Se te ocurre alguno? Seguro algo sencillo, como instalar y reemplazar diferentes tipos de outlets o switches. Exacto. Y no solo eso, también vas a poder instalar luminarias, ventiladores y equipos inteligentes, además de diagnosticar problemas y reparar fallas comunes. Muchísimas cosas. Oye, ¿y cómo cuánto dinero voy a ganar? Eso va a depender del tipo de trabajo y el tiempo que te tome, pero ponle tú que $29 la hora. Bastante. La verdad que sí. Pero ojo, para poder trabajar como electricista en Estados Unidos, debes tener una licencia. Por ahora, con este programa podrás realizar trabajos en electricidad como handyman. Las licencias van desde ayudante de electricista, para lo cual debes de tener alrededor de 4,000 horas de práctica, hasta alcanzar tu licencia de contratista. Si tienes esta última, puedes ser dueño de tu propia empresa y crear tu propio equipo de trabajo. Aunque claro, todo esto puede variar dependiendo del estado donde te encuentres. Me encantaría, pero para no adelantarnos, mejor dame unos tips para ahorita que estoy empezando. Claro, lo primero que te puedo decir es que ya vas por el camino correcto, porque capacitarte constantemente es muy importante. Además, conocer cómo se llaman las herramientas, materiales y procedimientos en Estados Unidos es indispensable. Por eso verás que muchas cosas te las voy a enseñar en inglés. También fíjate en cómo trabajan otros electricistas experimentados y aprende de ellos todo lo posible, para que luego seas tú quien haga esos trabajos. También tienes que aprender a tratar con las personas. Siempre tienes que ofrecer una muy buena atención. Y por último, considera que al principio será más que nada un trabajo part-time, pero poco a poco podrás especializarte y conocer más gente que necesite de tus servicios. Por supuesto. Pasemos al tema de la seguridad. ¿Has escuchado del NEC? Solo sé que significa National Electrical Code. Así que mejor cuéntame más. Claro,
El NEC es un conjunto de normas y regulaciones que hay en Estados Unidos para hacer instalaciones eléctricas de un modo seguro y eficaz. Lo creó la NFPA, que significa National Fire Protection Association, para evitar incendios, choques eléctricos y otros peligros relacionados con la electricidad, y así proteger la vida de las personas. Ok. Entonces supongo que habla de medidas de seguridad y protección. Exacto. Y no solo eso. También indica las herramientas y materiales adecuados, y resalta la importancia de la verificación para hacer conexiones eléctricas seguras. Además, es muy importante revisarlo seguido porque se actualiza cada 3 años. Así podemos mantenernos en sintonía con las prácticas del sector, las últimas tendencias y la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Y dónde puedo consultarlo? Mira, tienes 2 opciones. La primera es comprar el libro, que puedes conseguir en cualquier tienda en línea, como Amazon, eBay o incluso en otras tiendas especializadas en suministros eléctricos y de construcción en Estados Unidos. También hay una versión online que puedes conseguir en la web oficial de la NFPA, o si quieres una versión más breve y resumida, puedes descargar la aplicación. Suena bastante fácil. Así es. Y como sé que a veces ver tanta información junta puede ser abrumador, déjame darte algunos consejos. Lee la introducción del NEC para entender su propósito y alcance. Además, explora cómo está organizado, en artículos, secciones, tablas y anexos. También utiliza el índice para buscar temas específicos que necesites conocer antes de iniciar un trabajo. Y presta atención a las referencias cruzadas que te dirigen a otras secciones relevantes del NEC. Por último, lee el artículo 110 que te será de gran utilidad para entender los requisitos básicos que se aplican a todas las instalaciones eléctricas en Estados Unidos. Consejos muy útiles. Gracias. Definitivamente este código me va a ayudar en toda mi vida profesional aquí en Estados Unidos. Por supuesto, pero también tienes que saber que existen regulaciones locales que complementan a este código. Por ejemplo, dime el primer estado que te venga a la mente. California. Ese es un gran ejemplo. California incorporó requisitos relacionados con riesgos sísmicos, ya que es un estado muy propenso a temblores. Estos requisitos adicionales están diseñados para asegurar que las instalaciones eléctricas puedan soportar eventos sísmicos sin fallas, ya que podrían provocar incendios, interrupciones de energía y otros peligros. Así que es muy importante que conozcas tanto el NEC como las normativas locales para trabajar de manera segura. Y siguiendo con la seguridad, cuéntame, ¿qué equipo de protección normalmente usabas en tu país? Guantes dieléctricos para proteger mis manos de choques eléctricos. Gafas de seguridad para proteger mis ojos de chispas. Y botas dieléctricas para protegerme de descargas eléctricas. Pues muy bien, ¿eh? La buena noticia es que aquí vas a seguir usando esos 3 elementos, pero también vas a tener que usar un safety helmet y Electrician Protective Clothing o Arc Flash Clothing. ¿Y existe alguna otra herramienta que me pueda ayudar con mi seguridad? Claro que sí. Debes usar alguna herramienta de medición de voltaje como un multímetro para verificar que no haya corriente eléctrica antes de iniciar tu trabajo. También fíjate que los materiales cumplan con las normativas del NEC. Además, el sistema de bloqueo y etiquetado o LOTO, que significa Lockout Tagout, es una medida de seguridad que consta de colocar un candado en el electrical panel de modo que los circuitos no puedan ser energizados accidentalmente mientras estés trabajando. Normalmente se usan en entornos industriales y comerciales. Aseguran que las máquinas y equipos peligrosos estén apagados y no puedan ser energizados mientras se realizan labores de mantenimiento o reparación. Pero el uso de un candado de LOTO puede ser muy útil en instalaciones eléctricas residenciales para garantizar la seguridad eléctrica y prevenir accidentes. Qué bien se siente saber qué me espera y las regulaciones del código NEC. Ya estamos un paso más cerca de entrar en acción, pero antes necesitas saber sobre la electricidad, la corriente eléctrica y cómo funcionan. ¡Perfecto! Sin la electricidad la vida sería muy distinta a lo que conocemos. Dependemos de ella para casi todo. Y por eso saber trabajarla es crucial para que el mundo siga avanzando. Suena exagerado, pero es cierto. La demanda de electricistas es grandísima, sobre todo en instalaciones residenciales. Y justo ahí es donde comenzaremos la lección. Para entender mejor la electricidad y cómo funciona, hoy vamos a recorrer la instalación eléctrica de una casa, desde la conexión de la calle hasta el outlet donde cargas tu smartphone. No les expliques, mejor hay que mostrarles. Comencemos. La electricidad es un fenómeno de la naturaleza que aprendimos a utilizar como una forma de energía. Descubrimos cómo se genera,
que fluye como una corriente en un circuito de materiales conductores como el metal. Y bueno, ya de ahí nos ingeniamos para controlarla. Básicamente construimos plantas donde se produce corriente eléctrica y caminos de cables para llevarla de un lado a otro. Esos transformadores y cables que ves en los postes de la calle son parte de un sistema a gran escala que distribuye la energía por todas las ciudades y se conecta a las casas a través de la acometida. También se le conoce como Service Entrance y es el punto de encuentro entre la instalación de la casa con la red eléctrica local. Abajo de la acometida está el medidor con el que se calcula el consumo. Ahí llegan los cables que se conectaron al Service Entrance y salen otros que llevan la corriente eléctrica hasta el cerebro de la instalación, el panel eléctrico. El Electrical Panel es la parte más importante de una instalación eléctrica, porque a partir de aquí se distribuye la energía a las diferentes habitaciones. A grandes rasgos, cada breaker representa un camino nuevo, por el que se lleva cierta cantidad de electricidad hacia la casa, para cumplir con diferentes objetivos, ya sea iluminar un cuarto, conectar el refrigerador o la tele. Todo se diseña según las necesidades de los habitantes, y es importante que identifiques para qué cuarto es cada uno. Así podrás desenergizar o energizar de forma localizada y trabajar con seguridad. Más adelante profundizaremos en eso. Por lo pronto, checa este número. Es la corriente máxima que se debe utilizar en el circuito y se mide en amperes, 20 o 15, que son los más comunes en una instalación residencial. Ya dentro de las habitaciones, el cableado del Electrical Panel llega a diferentes dispositivos, principalmente a switches o interruptores de luz. Casi siempre están junto a las entradas, pero nunca detrás de la puerta, y su altura debe ser de 48 pulgadas desde el suelo. Este es uno regular, pero hay más modelos, como el dimmer switch, el automático o el three-way que aprenderás a instalar en este curso. Otro dispositivo importante y que se deriva de aquí es la luminaria. En este caso es una luminaria en el exterior, pero igual el cableado pasa por la pared hasta arriba, solo que sale hacia afuera. Si son de otros países como yo, que soy de México, están más acostumbrados al concreto y que las tuberías lleven el cableado. Pero aquí es tabla roca y la estructura que sostiene todo tiene las columnas de madera cada 16 pulgadas. El switch se instala junto a ellas para poder tener soporte y el cable también sube ahí para poderse fijar a la madera y que no quede suelto. Más abajo en esas mismas columnas están instalados los outlets. Se colocan a una altura de 12 a 18 pulgadas y la distancia entre ellos no puede ser mayor a 12 pies. Además, debe haber uno en la entrada a no más de 6 pies de la puerta. Al igual que con los switches, hay muchos tipos. Este es regular, pero más adelante lo cambiaremos por uno USB. En general, así es una instalación eléctrica residencial, aunque hay especificaciones que dependen del circuito y el uso que va a tener. Eso lo iremos viendo en las demás lecciones. Por lo pronto, solo hay que agregar que la corriente eléctrica que se utiliza en hogares, comercios y fábricas es la corriente alterna, que no se debe confundir con la corriente directa o continua. Por esa no hay que preocuparse mucho. Solo se utiliza en baterías, pero no está de más conocer las diferencias. La de las pilas fluye en una sola dirección y no puede cambiar de camino ni cambiar su potencia. Exacto. Mientras que la corriente alterna, como fluye en un vaivén hacia adelante y hacia atrás, puede cambiar fácilmente de dirección y también se puede adaptar su potencia según se necesite. Por ejemplo, en una ciudad hay edificios o negocios que requieren más energía de la que ocupa una casa. Además, se puede distribuir a grandes distancias. Imagínate, las centrales donde se genera la energía están a kilómetros fuera de la ciudad y viajan desde allá hasta el outlet en la pared. En fin, ya conoces la distribución general de la corriente eléctrica en una instalación residencial. Entonces, podemos ir adentrándonos en los detalles. Vamos para allá. La electricidad fluye en circuitos cerrados, y para distribuirla se construyeron enormes redes de circuitos interconectados. Son las subestaciones, torres y transformadores, hasta el cableado y los postes que vemos en las calles. Pero el asunto no termina ahí. Cuando la energía llega a la casa, hay que construir otros circuitos para las habitaciones. Y adivina quién se encarga de eso. Nosotros, obviamente. Una instalación residencial es un circuito hecho de otros circuitos pequeños, que se añaden al recorrido de la electricidad. Es como un eslabón más en la cadena. Nosotros somos los encargados de construirlo y darle mantenimiento. Por eso, si quieres dedicarte a esto, tienes que entender cómo se comporta y se transmite la energía. Solo así podrás manipularla y llevarla a los diferentes lugares de la casa donde se necesita. Seguro has escuchado conceptos como voltaje, amperaje y demás, y es posible que no los hayas entendido. A todos nos pasa al inicio. Pero se acabaron tus dudas. Vamos a explicarte todo lo que implica un circuito eléctrico.
Un circuito eléctrico es un camino por el que fluye la energía. Se compone de 3 elementos: una fuente, un conductor y un dispositivo que consume electricidad. En una casa, la fuente de energía está en el panel eléctrico. O electrical panel. Ok. Al electrical panel llega la energía de la red local para repartirse a las luminarias y outlets en una casa. Estos son los dispositivos que consumen la electricidad. Justo, y para que la energía llegue de un lado a otro necesita de un conductor, o sea, los cables que componen el circuito. El que lleva la energía hasta el dispositivo se llama fase o hot side. El que la trae de regreso a la fuente o electrical panel se llama neutro. Ahora, para que un circuito funcione perfectamente sin fallas, todos sus elementos tienen que trabajar con un nivel de energía equilibrado. O sea, cada cosa conectada, como la iluminación o la tele, necesita cierta cantidad de energía para funcionar correctamente. Ni más ni menos. Entonces la fuente debe ser capaz de dar lo que se necesita y los conductores de transmitirla. Esto es bien importante, porque básicamente la selección de los materiales de trabajo dependen de la cantidad de energía que se usará en cada circuito. Y para hacer esos cálculos, la ciencia transformó estos 3 elementos en conceptos y valores matemáticos. El primero es el voltaje, o sea, la fuerza con la que la energía se mueve de un lado a otro. Esta se calcula en volts, y en una instalación residencial casi siempre se trabaja con 120, aunque también se puede trabajar con 240 para edificios o casas que consumen más energía. Otro concepto es la intensidad de corriente, que es la cantidad de energía que pasa por un conductor en un tiempo determinado. La corriente se mide en amperes, y si te fijas en los breakers del electrical panel, vas a ver el amperaje que puede pasar por cada circuito que controlan. En general, son 15 para circuitos de luminarias y 20 para outlets. El último concepto es la resistencia, que se refiere a cualquier obstáculo que se oponga al flujo completo de la energía. En una instalación eléctrica se presentan de 2 formas, como el dispositivo que se conecta al circuito y consume energía, O en el caso de los cables conductores, si su grosor o longitud no es suficiente para llevar la corriente que se necesita. En otra lección hablaré más a detalle de eso, por ahora hay que seguir con los conceptos. Ya sabemos qué es voltaje, corriente y resistencia. Ahora, para que todo esté nivelado en el circuito, hay que entender cómo interactúan entre sí. Atención, porque se viene uno de los dolores de cabeza más conocidos por los electricistas, la ley de Ohm. Tampoco. Si nosotros podemos entenderla, todos pueden. De forma científica, la ley de Ohm establece que la corriente que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, dicho con otras palabras, cuando el voltaje aumenta, la corriente también, pero la resistencia baja. Piénsalo así. Si la corriente es la cantidad de energía pasando por los cables y el voltaje es la fuerza con la que pasa, cuando estos dos elementos aumentan, naturalmente, lo que se oponga a ese flujo va a disminuir, o sea, la resistencia. Y lo mismo pasa al revés. Si lo que se opone al flujo de la energía aumenta, es normal que la corriente y la fuerza con la que fluye disminuyan. Traduciendo esto, en una instalación residencial el objetivo es garantizar el flujo eficaz y seguro de la energía, considerando la cantidad de resistencias que habrá en el camino. Por ejemplo, lo que van a consumir los dispositivos conectados y lo que se puede perder en el recorrido desde el breaker hasta la luminaria o el outlet. Por eso siempre debes tomar en cuenta el tipo de dispositivo que se va a conectar en cada outlet que instales. No es lo mismo una lámpara que un refrigerador. Si no lo tienes presente a la hora de elegir tus cables y demás materiales, pueden ocurrir fallas eléctricas que pongan en riesgo la construcción y a los usuarios. Suena algo que debería ponerte nervioso, pero por suerte la estandarización nacional y mundial de códigos eléctricos ayudó a definir valores en ciertos electrodomésticos, luminarias, hasta breakers y el cableado que conduce la electricidad. Igual está bueno saber un poco de esos cálculos, pero no te preocupes, lo veremos más adelante. Mejor volvamos al circuito de la casa. Del breaker salen los cables hacia las habitaciones y en cada habitación se conectan cosas distintas. Parecen pocas cosas, pero en realidad son bastantes. El orden que le damos a la conexión de los circuitos va a interferir en su funcionamiento. En general, los circuitos se pueden clasificar en dos, en serie y en paralelo. En el primero, los dispositivos se conectan uno detrás del otro, tal como sucede en las series de luces navideñas. En ellas, cada bombilla está conectada en serie y por lo tanto la corriente eléctrica fluye a través de ellas en orden. El circuito paralelo, en cambio, se divide en mallas para que cada dispositivo conectado tenga su hot side y su neutro. Para entenderlo mejor, checa el tablero.
Estos focos están conectados uno detrás del otro con el mismo cable conductor. Entonces, si una de esas conexiones llega a fallar, la energía no pasará al dispositivo siguiente. Además de que la misma corriente se divide en dos focos y por eso prenden así de bajito. Pero en el circuito paralelo se abren más caminos para que el flujo de energía no dependa de uno solo. Si este foco falla, no importa, porque la electricidad se irá avanzando por acá y regresará por este otro lado. O sea, la corriente pasa directo a cada foco, por eso encienden con mayor intensidad. Esto es importante porque te dará las bases para comenzar tu trabajo como electricista. Supongamos que te llaman porque la luz de la cocina no enciende. Para hacer la reparación, lo primerito que tendrás que hacer es ver el tipo de circuito al que está conectada. Pero bueno, ya para ir cerrando la lección, solo nos falta hablar de un elemento importantísimo para el circuito, aunque no forma parte directamente de él: la conexión de tierra o ground. Esa conexión es un sistema de seguridad que se añade al circuito para proteger a los usuarios de fallas. Tal cual, es un camino alterno para la energía, en caso de que el hot site presente alguna falla que pueda ocasionar descargas eléctricas en nosotros. Después de todo, tanto la Tierra como nuestro cuerpo son conductores de electricidad. En fin, estos fueron los básicos para comprender los circuitos eléctricos. Puede que sea mucha información, pero conforme vayamos viendo las instalaciones, te iré explicando más detalles. Conforme vayas avanzando, todo irá siendo más claro. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en otra lección.